Listo. Entonces, cuando estamos en un documento en Word, por acá donde dice referencias, puedes como, primero escoger el estilo de cita que queremos. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer es administrar las fuentes. Entonces, digamos, yo tengo un libro que se llama, no sé, Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica. Entonces, lo voy a decir acá nuevo, le voy a decir que es un libro, que el autor, digamos, que se llama, va a poner cualquier apellido, Grossman, que el título se llame Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que sea del 2013, por ejemplo, que la ciudad sea Madrid y que la editorial sea Expasa. ¿Listo? Yo le digo aceptar. ¿Listo? Meto otra cita, meto otra, etcétera. ¿Listo? Acá ya te queda citado como si fueran APA. Entonces, empiezas a escribir como lo propone el autor en... Ay, dame la bobada. Acá, como lo proponen en... Y dices insertar cita. ¿A quién? A Grossman. ¿Listo? Y ya te queda ahí insertado. ¿Qué haces después? Dices que vas a incluir la bibliografía. Cuando termines el trabajo, en la parte donde la quieras poner, dices que vas a poner la bibliografía, bien sea como bibliografía, como referencia, como trabajos citados. Vámonos, bibliografía. Entonces ya te queda ahí citado, te queda con norma ZAPA, porque el estilo que escogimos acá fue norma ZAPA. Está Chicago, que es otra parte, está, pues hay varias, pues dependiendo pues de la, bueno, estos son una muestrica muy pequeña, pero es toda. La que nos interesa es APA. Y ya con eso no tienes problema ahí de que te, de que te quede, de que te quede mal o de que te quede la duda de si era así o no era así, porque Word, digamos, está actualizado a la última versión de APA. ¿Te queda ahí claro, Diana, la duda, cómo la podemos, pues cómo podemos manejar más fácilmente esas citas y esas referencias bibliográficas? Sí, tutor, lo que pasa es que, bueno, no sé si los demás compañeros, pero al inicio de la inducción, habían como charlas, bueno, hubieron como secciones de charlas para normas APA y decían que uno hay veces le ponía como si uno se utilizó una página web, o sea, se pone ahí y no hay problema, pero pues por eso le preguntaba porque pues no sabía si también de esa forma se puede o en la que acabaste de decir. Administrar fuentes, le dices nuevo y acá seleccionas una página web. Si tienes el autor, por ejemplo, no sé, es la página de la Agencia de Reintegración Nacional. Listo, el sitio web www.arn.gov.co. Nombre del sitio web, reintegración. El año en el que lo consultaste, 2021, el mes es julio, por ejemplo, y la URL, no, aquí era esta. Listo. Ya acá, nombre del sitio web es, porque está dos veces, vámonos a reintegración. Es un autor corporativo. Listo. Dámosle a aceptar. Listo. Y está bien. Listo, cerrar. Y acá dice, y dices insertar cita, ¿a quién? A la página web. Y después acá le dices que la quieres actualizar. Y ya, ahí te queda el de la ARN y el de este. Y te dice la fecha en la que la consultaste. Bueno, ahí está en versión 6, no en versión 7, sino en versión 6, porque aparece que está recuperado u obtenido esta, de esa página web. Entonces, cualquier tipo, o sea, y pues acá en Word, en las fuentes, aparecen, pues hay muchos otros tipos de cosas, o sea, hasta hay libros, secciones de libros, artículos de revista, artículos de periódico, actas de conferencia, informes, sitios web, documentos de un sitio web, o sea, cuando descargaste, por ejemplo, el enlace que les acabo de poner, ese documento PDF de las normas APA, y quieres sacar el documento, entonces ahí ya te queda el nombre del sitio web, el nombre está mal ahí, yo creo que uno debe ser el nombre del sitio como tal y el otro es el nombre de la página que está.
Pero bueno, medios electrónicos, un DVD, un CD, etcétera, arte, una obra, no sé, vas a hablar del Guernica de Picasso que está en un museo, y entonces quieres hacer un análisis, te pones a hacer un análisis de alguna cosa del Guernica, entonces lo pones como arte. Grabación de sonido, función, esa sí no sé qué es, una película, una entrevista, una patente, un caso de estudio o varios, cuando no sabes qué tipo de documento es, ahí te dan unos datos. ¿Listo? Eh, y cuando dicen mostrar todos los campos bibliográficos, aparece todo lo que uno le puede sacar a un dato bibliográfico, ¿cierto? O sea, como mes en que se realizó la consulta, año que se realizó la consulta, día, el URL, el DOI es importante, pues cuando de pronto hay un documento que tenga DOI y, y te queda, digamos, bien referenciado. O sea, no tienes que preocuparte después por cómo era que se hacía un libro, cómo era que se hacía una revista, cómo era que se hacía un artículo, cómo era que se hacía esto, cómo era que se hacía aquello. No te tienes que preocupar por eso. Que hay ya claro, Matiana. Listo, muchísimas gracias, tutor. Sí, la verdad se me quedó muy claro. Estaba muy preocupada en ese sentido porque, pues, quedé gringa. Muchas Ah, gracias. con mucho gusto. Vuelvo y te digo, eso depende mucho del profesor. ¿Listo? A mí sí me importa que estén las citas y que estén las referencias, más no en cómo la estén referenciando. O sea, lo importante es que lo aprendan a referenciar. Ya después habrá tiempo para la minucia, pues la minucia no, porque realmente uno no hace, al final uno no termina haciendo eso manual, sino que lo hace así automático con Word, o pues yo que escribo en otra cosa que no es Word, en LaTeX eso se hace automáticamente. ¿Listo? O sea, uno carga las bibliografías y después eso se va haciendo automáticamente y no le tiene que preocupar si le quedó bien, si le quedó mal, si estaba así, si estaba, desde que el dato esté bien escrito, ¿cierto? O sea, los datos que yo le ingrese a la fuente bibliográfica estén bien escritos. De resto, lo importante es que sepan que si usaron documentos o hicieron consultas en sitios web, en libros, en artículos, lo pongan, ¿cierto? Eso es como son buenas prácticas pues del quehacer científico en general. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo van? ¿Cómo han ido avanzando en este tema de trigonometría? Yo estoy atrasado. No les he hecho realimentación del tema de trigonometría. Sé que estoy muy atrasado. Apenas voy por la mitad de las tareas de álgebra. Ya hoy terminé la mitad de grupos. Mañana tengo que terminar la mitad de grupos en la mañana. Entonces mañana madrugo a terminar eso. Espero terminarlo antes de semana, antes del mediodía para poder tener van los grupos antes del 10 en adelante todavía no los tengo. Entonces si alguien está en el 10, 17, 21, 31, 36, todavía no está. Mañana en la mañana sí está. Creo que como les cuento, hoy estoy desde la oficina y el internet acá ha estado pésimo hoy. Entonces, esperemos que ya mañana que yo estoy otra vez desde la casa, entonces no me tenga que, pues no esté como restringido en el acceso a internet. Listo. Entonces, los escucho qué dudas tienen, qué otras dudas tienen sobre el trabajo, cómo han avanzado, si le han leído, han visto los que no hayan estado en las grabaciones, pues en las otras dos reuniones, han visto las grabaciones. Dime, John. Profesor, buenas noches chicos. Buenas Eh, noches, John, ¿cómo vas? Profe, muy bien, gracias. Para abrir, digamos, yo estuve revisando el taller, estuve leyendo un poco, pero tengo una duda. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, Sí, ¿eso es exclusivamente para triángulos rectángulos, para triángulo un ángulo rectángulos. de 90 grados? No, para el ángulo de 90 grados tenemos cuando no está el ángulo de 90 grados, sino que tengo un triángulo en general oblicuo, ¿cierto? Uh-huh. Bien sea de ángulos agudos o que haya algún obtuso, pues Un obtuso, claro. tenemos el teorema, pues no es teorema, es la ley de cosenos, ¿listo? Que es como la generalización del teorema de Pitágoras. Si no está el ángulo de 90, entonces Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos. Cuando yo ya Ah, tengo, ok. o sea, digamos, conozco dos lados
Claro, porque y yo el tengo el ángulo entre los adyacente y dos. tengo el opuesto y tengo, digamos, por ejemplo, bueno, en la mayoría vi que estaban esos datos en general, el adyacente, el opuesto y el ángulo, pero el ángulo, los ángulos que habían son mayores de 90, son 100, 120. Listo. Entonces, ahí, dependiendo de lo que tengamos, voy a abrir por acá, tenía por aquí una presentación en la que el ejercicio estará. Listo. Es como una, digamos, regla del pulgar, como llaman eh, en inglés, que nos ayuda a decidir como qué tipo, dependiendo del tipo de problema que tengo, o sea, de los Es datos la que fórmula, tengo. claro. Sí, por eso justamente yo estaba tomando primero los datos y la información que tengo para plantearlos pues en la fórmula y despejar la variable, la incógnita. Listo. Entonces, es este de cuadrito que tenemos acá. Listo. En este cuadrito dice, si el triángulo es rectángulo, entonces puedo tener o dos lados o un ángulo de un lado, porque ya tenemos un ángulo que es de 90, entonces se soluciona el problema. Si nada más tengo, o sea, si tengo la medida de dos lados, aplico Pitágoras. Si tengo la medida de un ángulo de un lado, el otro ángulo es de 90, lo puedo encontrar y entonces ya me quedan dos ángulos a un lado y puedo aplicar seno, tangente, cotangente, coseno, dependiendo de los lados que tenga, de los valores que tenga. Listo. Con definiciones básicas o con teorema de Pitágoras. Lo vamos a solucionar. ¿Cuándo aplico ley de cosenos? Aplico ley de cosenos cuando tengo los tres lados. Listo. Entonces, si tengo los tres lados, la incógnita es algún ángulo. ¿Listo? Y como la ley de cosenos es, la ley del coseno es esta, ¿cierto? O sea, si yo conozco estos tres lados, estas tres medidas, esta también la conozco, esta también la conozco, y la incógnita sería el coseno de cualquiera de los ángulos. Reconocería todos estos datos, entonces puedo conocer los tres ángulos. La otra es cuando tengo, ¿listo? Dos lados y el ángulo que está incluido dentro de esos dos ángulos. O sea, el ángulo que hay entre los dos lados. ¿Por qué? Porque acá tengo, entonces, digamos, si conozco este lado y este lado, debo conocer, claro, no me pueden dar este, no me pueden dar este, porque no lo puedo solucionar por ese lado, y en ese caso tendría que recurrir a la otra ley, que es la de senos. Pero entonces, si tengo este lado y este ángulo que hay acá, listo, esa es una condición única de ley de cosenos. ¿Por qué? Porque recuerden que para la ley de senos yo necesito conocer el ángulo y el lado que está al frente. Un ángulo y un lado que está al frente y ya desconocer o un lado o un ángulo. ¿Listo? Entonces yo conozco dos lados y un ángulo, pero no cualquier ángulo, sino el ángulo que está entre los dos, es ley de cosenos. Si conozco los tres lados, es ley de cosenos. Ahora, si conozco dos ángulos y un lado, o sea, dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera, puedo utilizar la ley de senos. Supongamos que estoy en el caso en el que conozco este ángulo de acá y cualquier lado. ¿Listo? Este de acá. Entonces, ¿qué dice la ley de senos? Que el seno de alfa sobre A, que el seno de beta sobre B, ¿cierto? Ya ahí puedo despejar A. ¿Listo? Y para el otro, pues como no conozco ni C ni conozco gamma, entonces, como la suma de los ángulos internos es 180 siempre, entonces lo que voy a hacer es encontrar primero gamma y ya después solucionar el lado. Ese es el caso en el que tengo dos ángulos y un lado. Esa sería la forma en la que se procede. Ahora, tengo dos lados y un ángulo que no está dentro de ellos, sino que está opuesto a ellos. O sea, estoy en esta situación. Conozco este lado, y conozco cualquiera de estos dos, o alfa o beta. Recordemos que si conocemos gamma, ley del seno. Ya si conozco alfa, conozco beta, soluciono con la ley del seno. Ese es como el procedimiento que hay. Entonces, ¿cómo solucionamos los problemas de trigonometría de esta unidad? Lo primero, miramos el problema. Identificamos qué triángulo, qué tipo de triángulo tenemos. Si es rectángulo, si es oblicuo.
¿Listo? O sea, independiente de si tiene ángulo obtuso o si tiene ángulos agudos todos. Y después identificar los datos que tenemos. Si es rectángulo, siempre vamos a utilizar definición del seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, definición del coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, o tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, dependiendo de las medidas de los lados que nos den, ¿cierto? O sea, si conozco la medida de dos lados, simplemente puedo conocer ese seno de ese ángulo, ese coseno de ese ángulo, y con eso conocer un ángulo. ¿Listo? Si me dan un ángulo y un lado, entonces puedo despejar el otro lado, sacándole el coseno o el seno o la tangente a ese ángulo y encontrando en la medida del otro lado. Ahora, me dan dos lados y no tengo nada más, o sea, no me sé ningún ángulo ni todo, nada de eso, también puedo utilizar teorema de Pitágoras para hallar la medida del otro lado, bien sea que sea un cateto o una hipotenusa, despejo uno de esos dos lados, pues el lado que me queda faltando, y con eso entonces construimos la solución. ¿Listo? No es rectángulo, entonces analizo. Tengo todos los lados, ley de cosenos. Tengo dos lados y el ángulo que está inscrito, o sea, que define esos dos lados, o sea, que está entre ellos dos, llamamos el ángulo interno entre los dos lados, ¿cierto? O sea, el ángulo que forma entre los dos, aplicamos ley del coseno. No conozco eso, conozco dos lados y un ángulo que es opuesto a uno de ellos, ley de senos, o conozco, ¿cuál es la otra situación? Espérate, se me olvidó. Dos ángulos, bueno, dos ángulos cualquiera y un lado. O sea, simplemente me dan dos ángulos cualquiera y conozco un lado cualquiera, independiente del que sea, aplico ley de senos. Entonces son como las 5 situaciones que nos pueden dar. La primera, muy especial, triángulo rectángulo. Las otras 4, para ángulos oblicuos, dependiendo de lo que tenga, utilizo alguna de las leyes. Los problemas no se salen de ahí. Hay uno que es muy largo que, no me acuerdo quién me preguntó esta semana por Skype, que era, pues que yo no estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces yo cambio acá que es este que hay acá. Es el único, pues no sé si haya más, pero ese no tenía ángulos planos. Es este cubo. Este cubo no tiene ángulos planos, tiene, pues es tridimensional. Aquí nada, muchachos, me estoy ahogando. Es tridimensional, entonces es un poquito más complicado pues de llevar, pero todos los ángulos son rectos ahí. Entonces, si yo necesito conocer este ángulo de acá, pues primero trazo esta diagonal, ahí tengo un triángulo rectángulo que es formado por la diagonal de esta cara que se encuentra con Pitágoras, porque también tengo ángulos rectángulos, entonces, y creo que todos los problemas son por ese estilo. Sí, todos son ángulos, aunque este problema parece no ser ángulo plano, es un ángulo plano, porque es con la sombra del sol, en la clase que hicimos el sábado, hicimos uno con la sombra del sol. Entonces debe ser algo parecido. ¿Te queda claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Listo, John. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas generales o alguna específica? Del ejercicio, de la parte teórica, de la parte de GeoGebra. Pues recuerda que GeoGebra la pueden usar o bien como calculadora, pues como herramienta de cálculo, o la pueden usar como lo expliqué el sábado, pues con la construcción geométrica, hacer el triangulito, mostrar los triángulos, mostrar que realmente el ángulo ahí sí es el que es.
vamos muy bien con trigonometría, que para mí es mucho más fácil el tema de trigonometría que el tema de álgebra. Estamos en los gozosos. Porque geometría analítica es un poquito más complicada. Lo que empezamos la semana entrante es un poquito más... Aunque también es muy gráfica, es más complicada porque es tirar mucha ecuación, muchas cosas. Listo. Les escucho, no tienen más dudas, si tienen dudas, vamos muy bien o vamos muy mal y por eso no tenemos dudas. Entonces, estamos muy bien entonces, o no hemos leído y estamos jodidos. Todo puede ser, pues podemos ser sinceros, tranquilos muchachos. Yo creo que sí, yo la verdad no, o sea, sí he leído la guía, pero sí me gustaría que de pronto nos explicaras un poquito más el tema pues, del ejercicio, pues, como para tener un poquito más de claridad de cómo desarrollarlo correctamente. Te escuché hasta la mitad, te escuché hasta que decías, si nos gustaría que nos explicaran y ahí se me cortó la señal. Sí, señores, para tener más claridad del ejercicio que vamos a desarrollar. Pero concretamente algo o en general, porque o sea, en general sería volver a repetir la ley de los senos, la ley del coseno y lo que es tangente y seno y coseno, porque son las tres herramientas y de ahí no se sale ninguno de los ejercicios. Entonces, sí me gustaría, por eso les había dicho el sábado, que para hoy eran dudas más puntuales, como, profe, no sé resolver un ángulo oblicuo porque se me da, no sé esta parte. No sé identificar esto, no sé pintar el triángulo, porque hay unos que no trae el triángulo pintado, sino que hay que pintarlo. Entonces, sí sería bueno que tuviéramos dudas más puntuales, porque sería repetir otra vez la misma clase que ya he dado 2 veces. Es la clase de hace 8 días, el sábado volví a repetir parte teórica y hoy volvería a repetir lo mismo, sería la misma cosa porque no se sale, o sea, no es como un tema que vaya más allá, porque no vamos a utilizar, por ejemplo, pues trigonometría es un tema muy amplio, pero acá pues no vamos a cubrir, por ejemplo, la parte de ecuaciones o identidades trigonométricas, que es un tema peludo, ¿cierto? O sea, las identidades trigonométricas son muy bonitas de mostrarlas, pero no son una, ¿cómo lo digo? Pues no es un tema fácil, es un tema que hay que pensarlo mucho, es difícil. No les voy a mentir, es un tema que tiene una complejidad mayor que lo que estamos haciendo, que es solución de triángulos. Entonces, pues si quieren, les puedo hablar otra vez de la ley de senos, la ley de cosenos, qué es un seno, qué es un coseno, pero ahí sí sería volver el tema sobre el mismo. Profe, Dime, ay, qué pena. dime, Diana. Pues la verdad yo he mirado muy por encima los ejercicios, pero ahora que lo comenta, sí me gustaría como aprender a plantear como la gráfica, como el triángulo del ejercicio, porque no todos tienen el dibujito del triángulo. Y los que yo tengo, pues no lo tienen. Entonces, tal vez si nos explicara esa parte de cómo plantear como el triángulo del ejercicio. Entonces, vamos por aquí cojamos uno cualquiera. Listo, cojamos este que acá. Entonces dice, pero entonces que para poder rayar sí me toca quitar la cámara y voltear el computador. Ya voy.
y acá dejar de presentar y presentar no. Listo. Creo que ahí ya entonces, hagamos, por ejemplo, planteemos este 13, ¿listo? Simplemente porque la entrega es para el 13, la gente le tiene miedo al 13, entonces supongamos que es un número maluco. Entonces dice, la parte superior de una escalera, ¿listo?, de 20 pies, ahí nos dan uno de los primeros datos, que tiene 20 pies, está recargada contra la orilla del techo de una casa. Si el ángulo de inclinación de la escalera respecto a la horizontal es de 51 grados, ¿cuál es la altura aproximada de la casa cuando la distancia del pie de la escalera a la base? ¿Y cuál es la distancia del pie de la escalera a la base de la casa? Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos un techo acá, esta es una pared, supongamos que está recta, este es el piso, y acá viene el techo, ¿listo? Como ese es el techo. Entonces nos dicen que hay una escalera que se apoya sobre el extremo, ¿cierto? Lo que nos dicen acá. La parte superior de la escalera se apoya sobre la orilla del techo de una casa. Entonces ahí tenemos el techo de la casa, la orilla, y nos están diciendo que el ángulo que se forma de 51 grados es entre quiénes, entre la escalera respecto de la horizontal. ¿Listo? Entonces es respecto de la horizontal, ese es de acá 51 grados. ¿Listo? Y este aquí mide 20 pies. 51 grados y 20 pies. Listo. ¿Qué tenemos? Entonces ahí es donde uno piensa, ¿qué situación hay? Hay un ángulo recto acá, tengo el otro ángulo, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuánto es esta altura de acá y cuánto es esta distancia que hay acá. Listo. ¿Queda claro ese primero planteamiento que tenemos ahí? Uy, 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 uy. No cambiamos de... ¿Queda claro ahí? Sí, señor. Listo. Cojamos Pero otro... entonces, en ese caso, Dime. se haría, bueno, para ese ejercicio, como si tengo un triángulo rectángulo, entonces se resolvería no con la idea de único, sino con lo otro. ¿Sí? Que no sé cómo se llama. Con seno, coseno y cotangente, ¿sí? Sí, con coseno, con tangente, sí, porque tengo un ángulo recto, 90. ¿cierto? Entonces tengo un ángulo recto, tengo un ángulo y tengo un lado. Entonces nos están pidiendo este de acá. Entonces, seno de 51, cateto opuesto, Ah, que es el entonces, que bueno. necesito, sobre las 20, hipotenusa. Entonces, como Listo. el seno de 51 sí lo conozco, la hipotenusa la conozco, solamente tendría este, y después con el coseno y encuentro este de acá. Bueno, eso no habría como lío. Listo. Gracias. Con gusto, Diana. Vamos a ver otro. Este está... Dice, un tramo recto de carretera de 5 millas sube a una montaña de 4.000 pies de altura. Determina el ángulo que forma la carretera con la horizontal. ¿Listo? Ese que están diciendo, que aquí hay una montaña y que aquí viene un ángulo, pues un tramo recto. ¿Listo? ¿Cierto? Es un tramo recto de 5 millas, sube a una montaña de 4.000 pies. Ahí el problema va a ser... Estos son 4.000 pies. Y esto de acá son 5 millas. Determinar este ángulo que forma acá. Esa es la pregunta que están haciendo. Entonces ahí tengo un triángulo, lo voy a volver a hacer. Un triángulo rectángulo de 5 millas. Lo que yo no sé es cuántas millas, cuántos pies tiene una milla, ¿cierto? Porque aquí tenemos 4.000 pies. Listo. Entonces hay que convertir estas 5 millas, pues si alguno de los que va a ver el video tiene este ejercicio, convertir esas 5 millas en pies o convertir los pies en millas, pero creo que es más fácil convertir las millas en pies. No sé, vamos a ver por acá. 5 millas a pies.
Profesor, 26.400 pies. 26.400 pies. Gracias. 26.400 pies. Listo. Entonces, ahí tienen una hipotenusa de 26.400, un cateto de 4.000, que es el opuesto, y me están preguntando este ángulo. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese ángulo? Llamémoslo teta. Entonces, ahí sería seno de teta igual cateto opuesto, que es este que acá, sobre esta hipotenusa, que son los 26.400. No vayan a poner los 5, porque ahí sí se tiran el ejercicio, y resuelve. El avión, dice, un avión vuela horizontalmente a 25.000 pies de altura y se acerca a una estación de radar ubicada sobre una montaña de 2.000 pies de altura. En determinado momento, el ángulo entre el plato del radar que apunta hacia el avión y la horizontal es 57. ¿Cuál es la distancia en línea recta en millas entre el avión y la estación de radar en ese instante? Entonces, ¿qué dice eso? Que tengo por acá una montaña que mide 2.000 pies. ¿Listo? Y aquí hay un radar. Y que por acá viene volando un avión. Nada aerodinámico, pero ese es el avión. ¿Listo? Pero el avión tiene una altura hasta el piso, o sea, hasta aquí, de 25.000 pies. ¿Listo? Es decir, por acá, en el triángulo que se va a formar, esto, aquí este es el ángulo, me están diciendo que es 57 grados. ¿Cuánto mide este cateto de acá? Este cateto de aquí mide pues los 25.000 menos los 2.000, 23.000. Esto. Y me están preguntando esta distancia que hay acá. Esto. Dice, ¿cuál es la distancia en línea recta, en millas? Ah, no. ¿Cuál es la distancia en línea recta? Entonces me están preguntando es este de acá, la hipotenusa. ¿Cuánto vale esa hipotenusa? Listo. Tengo cateto puesto otra vez, tengo hipotenusa, tengo un ángulo de 57, entonces seno de 57, cateto puesto sobre hipotenusa, despejo la hipotenusa porque me están diciendo que es en línea recta, aunque pues eso también de la distancia en línea recta entre el avión y eso, pero bueno, no es tan recta la línea. Listo. ¿Cuál otro más? Este es muy parecido, este de acá, el 11, es muy parecido al que hicimos en clase, pues en la clase del sábado, con la sombra del edificio. Esto te dice, un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es 69, ¿qué altura tiene el edificio? Entonces ahí tengo un edificio, una sombra y un ángulo. Ese ángulo me están diciendo que es de 69, me están diciendo que la sombra mide 20 metros. Listo, tengo cateto adyacente, me están preguntando por la altura aproximada del edificio, cateto opuesto, entonces acá debo usar tangente. Esto es una cosa muy rara, me hace mucha falta la otra pantalla. ¿Quedáis claro más, pues, cómo podemos ir tirando los triángulos? Pues la idea es que todos los datos que nos van llevando, pues, que nos van dando, que hay un edificio, que hay un avión, que hay una cosa, tratarlo de pintar primero macheteramente, y después sacar el triángulo. Esto. No, pues les digo macheteramente para que no se vayan a poner de pronto a irse a coger un Visio o un Draw.io o cualquiera de estas plataformas que usan gráficas y para hacer una gráfica así súper excelente, pues no es necesario. Listo. Eso lo haría yo porque yo soy muy cansón con mis gráficas y con mis trabajos, pero no se los exijo a ustedes, obviamente. Entonces, una situación, un matacho, una cosa así sencilla, que describa los datos que están en el problema y después identificar ese triángulo. Cuando identificamos el triángulo, entonces decimos, bueno, entonces el triángulo que tenemos es rectángulo, es oblicuo, tengo estos datos y como tengo estos datos y estas situaciones, entonces voy a aplicar
ley de cosenos. Esa parte es la más importante. O sea, explicar qué tipo de triángulo tienen y cómo ese tipo de triángulo, con los datos que tengo, lo voy a solucionar. Si es por Pitágoras y definiciones básicas de seno y coseno, o si es por ley de senos, o si es por ley de cosenos, dependiendo de los datos que tenemos en esa tablita que se identifican pues como los clases y los tipos de triángulos que se nos pueden presentar. ¿Queda ahí claro? Es una pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, profe, gracias. Otra preguntita, ya Dime. para el trabajo. ¿También se debe sustentar un ejercicio del trabajo cualquiera? Sí, pero este sí lo vamos a hacer todos por video. Ok. No tuve como mucha acogida la sustentación sincrónica. Bueno. Entonces, grabamos el video, explicamos cualquiera de los ejercicios con el que se sientan más cómodos, con el que, digamos, hayan tenido como mayor dominio del tema. Lo graban, un video corto, 5 minutos, 6, listo. No creo que se vaya más el video. Y suben al final del documento el enlace con el video. ¿Cómo que no, profe? La sustentación el sábado estuvo súper práctica, rápida, sencilla. Es que el sábado, ayer. Ayer. Uy, ya estoy... Le ha rendido en la semana. Bueno, el día. Día muy No, pero productivo hoy. es que ustedes son 90 y se presentaron 10 a la sincrónica. Yo creo que era porque le tenían miedo a lo que yo fuera a preguntar. Estoy pensando que era eso. Pero no fue, pues sí nos fue muy bien, pero no tuvo, pues digamos que de 90 que son, nada más 10 me presentaron 10. Sí, yo creo que Pues de igual 10. forma, profe, ahí está abierto como al criterio de cada uno. El que se quisiera sí, presentar claro. podía presentarse y al que no, pues podría haber enviado el video. Pues es como más un tema de responsabilidad y de comunicación también, ¿no? Sí, sino que es que hay gente que le tiene mucho miedo a las presentaciones y yo los entiendo. Pues hay gente muy, no sé cómo decirlo, digámoslo suavecito, mala leche al momento de recibir presentaciones, llámese profesor o llámese compañeros o llámese pares o llámese lo que sea. Y a uno en toda parte le toca hacer presentaciones, pero a veces se encuentra uno con gente pues que, y yo no soy de eso, pues o sea, pues si encuentro un error o alguna cosa pues que no me gusta, pues sí lo digo pues de una manera chévere, pues asertiva, porque he recibido también, pues cuando he sido estudiante, he recibido unas críticas pues que uno dice como, mejor no hablo. Y me ha tocado estar en unas presentaciones, pues, que llega la persona súper animada a presentar sus avances de su trabajo de maestría y le dice, pero es que usted no ha hecho nada y usted ya tiene que graduar. Yo como... Entonces la gente normalmente le tiene mucho miedo a eso, pero sí, pues igual. O sea, si quieren presentar la sustentación sincrónica también para trigonometría, hacemos una sesión también. Ya sé que no voy a tener que preparar 3, 4 sesiones, sino que con 2, con una, porque muy poquita gente se va a presentar. Nos reunimos un día así como hicimos ayer y la cuadramos y la presentamos. Ya sabemos que es súper fácil, que es simplemente mostrar el documento de Word, donde está el ejercicio, y ir diciendo, yo escogí este ejercicio tenía estos datos, esos datos los puse con esta ecuación, esa ecuación la trabajé así, lo que hice después mandé a dividir, mandé a sumar, mandé a multiplicar, etcétera, y este fue el resultado, y en GeoGebra lo hice de esta manera, y listo, es lo que hay que hacer. Entonces, igual, si lo quieren hacer con video, que muy seguramente la mayoría lo va a hacer con video, queda abierta también la posibilidad de que nos reunamos después y sustentemos pues, en manera presencial remota, pues sincrónica, que nos veamos, no de pronto no las caras, pero sí que nos escuchemos un poquito. Listo, muchachos. Entonces, no sé si tengan más preguntas, dudas. Ya mañana los que ya hayan presentado algún tipo de aporte en el foro, que tengo varios mensajes, pero no los he leído, pues no sé si han hecho aportes o simplemente están respondiendo la selección de ejercicios. Ya mañana sí les respondo, porque hoy sí con ese internet no pude, mañana espero tener muy buen internet.
para poder abrir los trabajos y todo eso, los aportes. Dime, Diana, ibas a hacer una pregunta. Sí, señor. Bueno, de acuerdo con la sustentación no, sino la comprobación de los ejercicios, la herramienta para comprobar estos ejercicios en trigonometría, ¿nos recomiendas que sean en GeoGebra o otra aplicación en la cual podemos hacerla? Si la quieres, o sea, para esto podemos hacerlo de dos maneras. O sea, utilizar la herramienta para hacer los cálculos, pues que es como utilizarla como calculadora, o la podemos utilizar con la construcción geométrica, como está en el video del sábado. Esto que tenemos el triángulo, montar el triángulo, tirar las diagonales, las paralelas y todas esas cosas, y queda el triángulo y queda solucionado el problema. A mí me parece más chévere así, porque uno ve que el problema realmente sí es lo que uno solucionó, porque uno no le está metiendo, pues digamos que no estoy haciendo una redundancia cíclica ahí de si yo cometo un error en los cálculos, pues en el planteamiento del problema, en utilizar la ley de senos, sino la ley de senos, sino la ley de cosenos, o en que hice un cálculo mal, un número mal y todo eso, yo voy y se lo meto a GeoGebra, propago ese error y GeoGebra me va a decir, ve, si fue así, listo. Entonces, que precisamente de ahí empezó todo de la construcción geométrica de cómo saber si realmente el problema estaba bueno o estaba mal. En cambio, si yo hago la construcción geométrica del triángulo, o sea, tiro el problema ahí, o sea, si me dicen, no, veas que hay un triángulo que tiene dos lados, uno que mide 48, que mide 32, encontrar el cuánto mide el otro lado. Listo, entonces yo puedo, o sea, llego y construyo un lado, construyo el otro lado, marco un ángulo y ¡tan! Tiro ese otro lado. Listo. Yo ahí no le estoy propagando el error, porque no le estoy metiendo lo que yo pensé que era como se solucionaba el problema, sino que le estoy metiendo el problema y GeoGebra de manera gráfica me lo está solucionando indirectamente, ¿cierto? O sea, no es que yo le esté diciendo solucioneme este triángulo, sino que yo le estoy diciendo, tengo estos datos de este triángulo, a ver, midamos este otro lado, o a ver, midamos este otro ángulo, y sale más fácil por ahí. Entonces, si lo van a hacer de manera geométrica, o sea, la construcción del triángulo, ver los ángulos, ver cuánto miden los lados, ver como tal el problema de manera gráfica, GeoGebra, no hay más, ¿listo? O sea, es la herramienta que tenemos en el momento. Si lo van a hacer como calculadora, con la que se sientan cómodos, las que hemos visto, Wolfram, Symbolab o GeoGebra o un solucionador de ecuaciones diferente. Pero entonces ya sí tomas la decisión de si lo quieres hacer de manera gráfica o si lo quieres hacer de manera analítica, pues con números, como si fuera una calculadora. ¿Queda claro ahí, Diana? Sí, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas, pues vamos terminando. Igual yo ya aquí ya me van a echar. Me echan a las 7. Entonces, si quieren, entonces dejamos así. Quedamos pendientes en dudas. Y me van preguntando por el Skype o por correo electrónico o por la plataforma. Prefiero por el Skype, es como más... O sea, porque por la plataforma no sé por qué no me llegan las notificaciones de cuando me escriben, de cuando me mandan mensajes, por interno, por foro, todo eso no me aparece en el correo. Entonces, no, pues, y nada, yo nada más entro una vez a plataforma todos los días por la tarde. Entonces, si me mandan por allá, les toca esperar hasta por la tarde. Si me escriben por el Skype, sale fácil. Por ahí sí respondo más rápido, ahí sí veo la notificación cuando se prende. Profe, perdón, para Dime, consolidar entonces, antes de cerrar, de igual forma, según estuve viendo, todos los ejercicios de este taller se definen o se resuelven por definición de seno y coseno, por Pitágoras, por ley de cosenos o ley de senos. Esas son las 4 herramientas que Básicamente. tenemos, sí. Eso es lo básico. Todos los ejercicios son de esa misma clase. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, John, con mucho gusto. Listo, chicos, entonces, bueno, no, pues démosle que ya solo que nos queda una semana. Recuerden que ese trabajo, ojo, es para entregar dentro de 8 días, el 13. Listo, martes 13. No le tengan miedo a la fecha, pero es para entregar el martes 13.
Para ese mismo martes 13 también tienen otra actividad que es un cuestionario, ¿listo? Que es sobre los temas de álgebra y trigonometría. Entonces, esta semana va a estar cargadita, ¿listo? Entonces, para que no la echemos por ahí en balde y le echemos ojito a eso, ¿listo? Entonces, bueno, nos estamos hablando, nos vemos dentro de 8 días y cualquier duda me escriben. Recuerden que prefiero por el Skype y listo, feliz noche para todos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Feliz noche. Hasta luego, profe. Feliz noche. Chicos, feliz noche. Hasta luego.